Voy a pedir por favor que tomen asiento para poder comenzar. Bien, buenas tardes a todos, a todas. Les agradezco, digamos, que hayan venido a esta invitación, ¿no es cierto?, a esta conferencia sobre sindicalismo y diálogo social. Tenemos a nuestro invitado, ya voy a hacer una pequeña referencia de él, ¿no es cierto? Está también presente la señora Virginia Rodríguez, ella es la presidenta de la CUT provincial, ¿ya? Justamente por gestiones, ¿no es cierto?, de la CUT provincial, por un convenio que hay, ¿no es cierto?, que luego, digamos, el invitado va a explicar, ¿ya? Se logró, ¿no es cierto?, hacer este enlace, ¿no es cierto?, y que él pudiera estar acá con nosotros, ¿ya? Les quiero presentar entonces a don Vicente Andrés Granado, ¿ya? Don Vicente empezó a militar en el sindicato Comisiones Obreras de Valladolid siendo muy joven, en los inicios de la etapa de democracia en España en los años 70. Ha sido secretario del Sindicato de Actividades Diversas de la provincia de León y la región de Castilla y León. Posteriormente ha sido secretario general de la Federación de Servicios de la Unión Sindical de las Comisiones Obreras de Castilla y León hasta el año 2000. Desde el 2001 ha ocupado distintos cargos en la Comisión Ejecutiva y en el Secretariado de la Unión Sindical de Comisiones Obreras de Castilla y León, siendo en la actualidad el secretario de Acción Sindical, Diálogo Social e Institucional. Desde la Comisión Ejecutiva ha impulsado y ha sido responsable del diálogo social con el gobierno de la región, los sindicatos más representativos y la Asociación Empresarial Regional. Es miembro de la Comisión Permanente del Consejo de Diálogo Social de Castilla y León, que está regulado por ley. Asimismo participa en distintos grupos específicos del diálogo social, en políticas de materia industrial, servicios sociales, vivienda, etc. Es miembro también del Consejo de Administración de la Agencia de Innovación, Financiación e Internacionalización Empresarial de Castilla y León, la Agencia de Desarrollo Regional y patrón de la Fundación para el Anclaje Empresarial y la Formación para el Empleo de Castilla y León, así como de la Fundación Servicios de Relaciones Laborales también de Castilla y León. Asimismo ha sido el encargado de elaborar e impulsar los acuerdos de colaboración en materia de responsabilidad social con el Grupo Norte y con la Central Unitaria de Trabajadores de Chile. Así que les dejo con el invitado. Bueno, buenos días. Muchas gracias por esta invitación. ¿Se oye? Sí. Muchas gracias por esta invitación. Decir que, bueno, nosotros participamos en Valdivia por el convenio de colaboración que tenemos entre la CUT de Valdivia y Comisiones Obreras de Castilla y León, que ha motivado nuestra presencia en este país ya en bastantes ocasiones, en otros ámbitos también de colaboración, en materia de responsabilidad social, con empresas españolas acá en Chile. Bueno, mi procedencia es de Castilla y León. Castilla y León es una región que es la más grande de España, que está por encima de Madrid, entre Madrid y Galicia, en el cuadrante norte-noroeste, y es una región de mucha historia, muy antigua, y tiene 9 provincias, ¿no? Significo esto porque que se sepa que España es uno de los países más descentralizados del mundo, donde los gobiernos autonómicos tienen muchas competencias, además de manejar mucho presupuesto, y por lo tanto, aunque venimos de una región, es como una especie de mini-estado, y por eso tiene la explicación alguna de las cuestiones que voy a comentar en relación con el diálogo social. Bueno, ese es el origen de donde vengo. ¿Cuál es el sindicato? Soy de Comisiones Obreras, como os he comentado. Nuestro sindicato es el primer sindicato de España, es un modelo de organización distinto a lo que son los sindicatos en Chile. Nosotros nacimos, es un sindicato que nace en la época de la dictadura de Franco, en los años 60, y es un sindicato que nace de las fábricas, que nace de los centros de trabajo, en ausencia de los tradicionales sindicatos que durante la contienda civil prácticamente desaparecieron, ¿no? Entonces, el anarcosindicalismo y el sindicato socialista UGT, después de la guerra civil, prácticamente desaparecen todos
sus dirigentes, y es en el pleno corazón de la dictadura cuando las luchas obreras dan origen a nuestro sindicato, que por lo tanto nace en plena dictadura. Por lo tanto somos el sindicato de España más joven. Tenemos 50 años, creo que ha hecho el año pasado, que se está en proceso de conmemoración de ese aniversario, ¿no? Pero estamos ayudados en aquellos momentos de la dictadura, digamos, a organizarnos por el Partido Comunista, ¿no? Que es quien en la época de la dictadura hace frente en el interior del país. Cuestión que luego, lógicamente, en la democracia rompemos todos los lazos y nos convertimos en un sindicato absolutamente independiente. Somos el primer sindicato de España desde hace prácticamente 25 años, ¿no? Nuestra estructura, como digo, es una estructura distinta a la que se tiene aquí, ¿no? Nosotros, nuestro sindicato se organiza por sectores y por provincias. Todos llevan el mismo apellido. Los trabajadores de la universidad, los trabajadores de la educación, se llama Federación de Trabajadores de la Enseñanza de Comisiones Obreras. Los trabajadores de la construcción son el Sindicato de Construcción de Comisiones Obreras. Todos nos llamamos Comisiones Obreras, así en UGT también, ¿no? Entonces, todos estamos integrados, estamos confederados y tenemos los mismos estatutos para todos, y se participan, todos los sectores participan digamos, en la organización territorial, ¿no? En las uniones regionales. Es el caso nuestro. Por lo tanto, es una estructura, digamos, integrada totalmente. No hay organizaciones independientes. Esa es una diferencia al modelo más anglosajón que hay en Chile, que parece más al modelo inglés, que también está organizado de forma parecida, ¿no? Este es nuestro modelo. No es mejor ni peor, sino simplemente es nuestro modelo. Nosotros somos el primer sindicato, como digo, y nacimos de la dictadura, y somos el primer sindicato porque se tomó una decisión muy importante en esos momentos de la dictadura, y es meternos en la estructura del sindicato vertical, el sindicato del franquismo. El franquismo anuló los sindicatos de clase, como decía antes, el de tendencia socialista y el anarcosindicalista, y crea un sindicato, el sindicato llamado vertical, que son cargos puestos por la estructura del sistema franquista. Y nuestro sindicato lo que decide es, en vez de hacer la lucha desde fuera, meterse en la estructura del sindicato vertical, convivir, digamos, con las personas puestas por el régimen, y vamos copando, digamos, las estructuras del sindicato del régimen, ¿no? Estamos, por decir de una manera, camuflados dentro, y vamos copando puestos de responsabilidad, y a partir de ahí empezamos a dar origen a la negociación colectiva. Eso es un poco nuestra historia, para decirla muy rápidamente. ¿Cómo es nuestra actividad o el modelo sindical español? Bueno, ¿cómo es la representación cómo se mide la representación nuestra de los sindicatos? ¿Por qué somos el primer sindicato? No en afiliación. La afiliación es intrascendente a los efectos de medir la capacidad de un sindicato. No se mide por la afiliación. Es más, nadie sabe, unos sindicatos no sabemos los que tienen otros sindicatos, ¿no? Nosotros tenemos 1 millón de afiliados en España, pero nuestra forma de representación está en las empresas, en las elecciones sindicales directas. Las empresas de más de 50 trabajadores, hay comités de empresas, se votan por listas cerradas, y en empresas de menos de 50 se vota en listas abiertas. Entonces, nosotros nos presentamos a las elecciones sindicales y competimos con otros sindicatos, y en un proceso de votación universal y en un sistema proporcional estamos representados en el comité de empresa, que se llama, que le conforman los distintos sindicatos. Ese órgano de representación, ese comité de empresa,
es el responsable de todas las relaciones laborales, de todo lo que acaece en la empresa. Expedientes de regulación, negociación colectiva, en fin, todo lo que tiene que ver con la vida de las relaciones laborales en la empresa, el órgano legal, el representante legal es el comité de empresa, que le componen distintos sindicatos. Pero como digo, Comisiones Obreras ostenta la primacía, tenemos el 40% de la representación, UGT, que es el segundo sindicato, tiene el 37%, más o menos son números, estoy redondeando los números, y el resto de los sindicatos de todo tipo, nacionalistas, corporativos, amarillos, en fin, independientes, ocupan el otro espacio del 23% restante. Pero la ley española, la ley orgánica de libertad sindical, establece que solo los que superen el 10% son los que son representativos a los efectos de la sociedad, a los efectos del diálogo social con los gobiernos y a los efectos de la negociación colectiva, que es, digamos, la más importante. Por lo tanto, en España, a efectos de sindicatos más representativos, solo somos dos, UGT, Inspiración Socialista, y Comisiones Obreras como sindicato independiente, con la trayectoria histórica que he comentado, ¿no? Esa es la forma de representación. Por tanto, tenemos 1 millón de afiliados, pero tenemos, creo recordar, si no mal me recuerdo los números, creo que tenemos 4 millones de votos en urna directa de los trabajadores, aunque solo tengamos, como digo, 1 millón de afiliados. ¿Por qué la gente no se afilia a un sindicato? Bueno, pues como debería ser, es decir, nuestra fuerza es enorme, pero no responde a nuestra afiliación, sino responde a nuestros votos. ¿Por qué la gente no tiene esa necesidad de afiliación? Pues por el modelo de negociación colectiva que tenemos. Nosotros negociamos los convenios sectoriales o los convenios de empresa, que ahora lo diferencio, y vale para todos, afiliados o no afiliados. Es de obligado cumplimiento para todos. O sea, desafiliado o no a un sindicato, el convenio que ha pactado el comité de empresa o el sindicato, si es un convenio sectorial, ese es de obligado cumplimiento para todos. Entonces, la gente no ve la necesidad de afiliarse porque el convenio colectivo le va a afectar igual. El incremento salarial, la reducción de jornada, los derechos sociales les tienen todos por igual. Por lo tanto, ese es, digamos, un punto débil para la afiliación. Para nosotros es una fortaleza porque negociamos convenios sectoriales en sectores donde no hay afiliación, donde no hay fuerza. Por ejemplo, un convenio de peluquerías, por poner un ejemplo, o de tintorerías, que son empresas donde hay 1, 2, 3, 5 trabajadores. Es muy difícil la sindicalización ahí. Y es difícil que se constituya un sindicato, y es muy complicado. Entonces, nosotros hacemos comisiones obreras, aunque no tenga ningún afiliado en ese sector, aunque no tenga ningún representante de comité de empresa o delegado de personal, que no tenga nada de eso, firma un convenio colectivo con la contraparte, es decir, con los empresarios, y ese convenio es de obligado cumplimiento para las empresas y de obligada aceptación para los trabajadores. Ese es nuestro modelo de negociación colectiva, es decir, negociación colectiva sectorial, y el sindicato tiene la capacidad, por tanto, de negociar un convenio colectivo, si tiene contraparte, sin necesidad de tener afiliación. Bueno, nosotros estamos contentos con esa forma. Bueno, la afiliación, nos gustaría tener mucha más afiliación, pero tenemos la representación, tenemos la fuerza. Los convenios colectivos han tenido ahora bueno, en fin, ha habido una reforma que luego explicaré. ¿Qué valor tiene un convenio colectivo sectorial? Primero, da a los trabajadores débiles de empresas pequeñas, le da la capacidad de poder disfrutar de un convenio colectivo. Y
sobre todo, homogeneiza los costes laborales de todas las empresas del sector, es decir, para que no haya competencia desleal, dumping con los salarios, es decir, que no sea el salario el elemento de competitividad de una empresa, porque tienen que pagar todos los mismos a sus trabajadores, que sean competitivos por sus productos, por su innovación, por su profesionalidad, pero que no sea por el abaratamiento de los costes frente a otra empresa competidora. Y ese es uno de los valores que para nosotros tiene la negociación colectiva sectorial. En España aproximadamente el 85% de los trabajadores y trabajadoras de España están cubiertos por convenio colectivo. Hemos bajado un porcentaje, luego lo explicaré, por la reforma laboral que nos ha hecho el gobierno, pero estamos en el 85% más o menos de los trabajadores de España que están cubiertos por convenios colectivos, de los cuales la gran parte son convenios sectoriales, es decir, que afectan a todos los trabajadores por igual del mismo sector. Y una parte pequeña son los convenios de empresa, que ahí le negocian los comités de empresa, que lo componen los distintos sindicatos que han sido elegidos. Por tanto, la negociación colectiva fundamentalmente en España es sectorial. Y creemos que esa es, para nosotros, es la gran fortaleza, porque llegamos a todos los sectores, por débiles que sean, y los trabajadores están cubiertos. Evidentemente, si la correlación de fuerzas no es muy favorable para nosotros, las condiciones de los convenios, las condiciones salariales son menores. En sectores más potentes, la minería, el metal, en sectores ya más maduros, más tradicionales, mayor volumen de trabajadores, la correlación de fuerzas es más favorable a nosotros y los convenios son en mejores condiciones, ¿no? Y los convenios de empresas se suelen dar en las empresas muy concretas, en las grandes empresas automovilísticas, en fin, las grandes empresas de producción, es donde se suelen dar los convenios de empresa, normalmente para mejorar el convenio sectorial. Eso es un poco, digamos, el modelo de negociación colectiva que tenemos en España, que por lo tanto es para todos por igual en los convenios sectoriales. Por avanzar alguna cosa más importante, la participación del sindicato en la sociedad, no solo en la empresa y en los sectores, en la negociación colectiva, sino en la sociedad. Bueno, nuestro modelo sindical, yo hablo de nuestro modelo, no le contrapongo contra el que hay, que estoy exponiendo el nuestro, ni le digo que sea mejor ni peor, ni simplemente es el nuestro, no se entienda por la forma de hablar en algún momento otra cosa, ¿no? Nuestro sindicato actúa, es un agente de intervención permanente en la sociedad, es decir, todos los temas que tienen que ver con la economía, todos los temas que tienen que ver con el medio ambiente, con los problemas de los vecinales, todo tipo de injusticia social, por decir una manera, o de construcción de nuevos proyectos en favor de la ciudadanía, ahí está el sindicato. El sindicato es un elemento vivo en la sociedad. También en la cultura participamos de forma activa. El sindicato está, por tanto, metido en todos los ámbitos de la sociedad para poder influir, y somos un agente más de la sociedad, y tenido en cuenta porque nuestra fuerza, nuestro poder contractual en las empresas y en los sectores es amplio. Pero hay uno de ellos que es el más importante, que es el diálogo social, que, bien, ese es un término que la OIT le define claramente, pero que luego, bueno, cada uno le interpreta, le aplica de una manera. Nosotros en nuestra comunidad le llamamos el diálogo social a un proceso de concertación, de negociación con el gobierno. El gobierno cede parte de sus parcelas de poder, de su capacidad de decisión, para pactar con los sindicatos determinadas políticas. Y eso es meternos, digamos, en la corresponsabilidad de las decisiones, ¿no? Bueno, pues eso es lo que en nuestra comunidad, bueno, pues lo tenemos bastante arraigado, llevamos mucho tiempo en procesos de negociación con el gobierno. Antes decía que España era uno de los países más descentralizados del mundo, y por lo tanto, digamos, las pequeñas constituciones que hay, más de la Constitución española, la Constitución madre, tenemos los estatutos de autonomía, que son nuestras constituciones, pues en la de Castilla y León, en la
última reforma se introdujo que el diálogo social se metió en la parte de las políticas públicas y los principios rectores de las políticas públicas de la administración autonómica, que el diálogo social era un factor de cohesión y desarrollo social. Eso figura ya en nuestra Constitución y habla de la posibilidad de hacer una ley del diálogo social, ¿no? Bueno, tenemos una ley del diálogo social y la participación institucional, donde nos sitúa a los sindicatos como participación institucional en todos los foros a la patronal y a los sindicatos. El diálogo social que nosotros tenemos en Castilla y León es patronal, sindicatos, gobierno, y nos sitúa en órganos de representación y de consulta, nos sitúa como parte de ellos, de información y consulta. Y luego otra parte es la de diálogo social, que es la de negociación, que es donde también nos sitúa y está regulada por primera vez en ninguna comunidad autónoma de España, está regulado por ley los procesos de negociación con el gobierno. Es decir, es una conquista que pasa más allá de lo que es un derecho de la negociación colectiva, sino que es un derecho, se convierte en derecho de negociar con el gobierno, no de llegar a acuerdos, pero sí de abrir procesos de negociación. Bueno, pues eso lo tenemos bastante bien atado. Nuestro gobierno de Castilla y León es un gobierno de derechas, lleva 25 años el mismo partido gobernando con mayoría absoluta, hasta que han empatado a escaños. 42 escaños tiene el Partido Popular, que es el partido ganador de, como digo, un partido de derechas, y 42 escaños tienen los otros 5 o 6 partidos, de derechas, de izquierdas, están metidos todos en... Entonces se produce un empate insólito, porque ningún parlamento autonómico son pares, excepto el nuestro. Entonces ahí hay una situación un tanto extraña, pero bueno, el gobierno se ha constituido, y como digo, es un gobierno bastante social. El presidente Herrera ha decidido en su práctica compartir con los sindicatos y la patronal la toma de decisiones de determinadas materias, y a él le va bien, y nosotros estamos satisfechos. Nosotros estamos satisfechos porque negociamos políticas muy importantes para la protección social. Hemos instaurado una renta garantizada de ciudadanía que supone una especie de renta básica, para entendernos, mínima para todos aquellos que están en cesantía y han acabado sus prestaciones por desempleo. Pues tenemos una renta universal a la que todos tienen derecho, si no tienen ningún ingreso, ¿no? Es un ingreso mínimo, ¿no? Es hasta los 65 años solo, ¿no? A partir de los 65 años se entra en el sistema ya nacional de pensiones no contributivas que van a cargo del Estado, pero estamos hablando de los inferiores de 65 años, que son la gente que, son los que atiende el gobierno con esta... Pues eso es fruto de un acuerdo del diálogo social. Luego hay otras muchas materias que estamos pactando con el gobierno. Las políticas sanitarias, las políticas educativas están en manos de los gobiernos autonómicos. Hay una norma general, un marco general, pero la gestión y las políticas educativas y sanitarias son de los gobiernos autonómicos. Nosotros hemos pactado acuerdos en materia educativa, socioeducativa fundamentalmente, y sanitaria con el gobierno, pero hay otros aspectos como el tema de la creación de empresas, la competitividad empresarial, la innovación, la financiación, donde yo formo parte, que se ha comentado ahí, de los órganos de decisión, de las ayudas a las empresas, de la financiación a empresas. Es decir, pactamos esas políticas también, de internacionalización de las empresas, porque nosotros nos queremos implicar también en el desarrollo empresarial, que es una base importante para la creación de riqueza. Luego disputamos la riqueza para que venga más para nosotros, pero primero hay que crear riqueza, y por lo tanto nos parecía que los sindicatos teníamos que participar en las políticas de creación de empresas, de internacionalización, de atracción de inversiones y demás, y ahí estamos bastante implicados y estamos en los órganos, como digo, de decisión.
Y otro ejemplo, no me voy a alargar mucho más en este tema, pero otro de los grandes acuerdos que tenemos nosotros en Castilla y León es el gobierno de Zapatero. El Nacional hizo en el año 2004 o 2005 la ley de la dependencia, que es la ayuda, es el cuarto pilar del estado del bienestar. Está la sanidad pública, la educación pública, están las pensiones y faltaba la de nuestros mayores, la de nuestros ancianos, la de nuestros dependientes. Hizo el gobierno estatal una ley que vale mucho dinero, es una inversión pública grandísima, que es la de atender a las personas mayores en situación de vulnerabilidad y pues para darles ayudas en sus domicilios, para crear residencias donde los ancianos puedan finalmente convivir, vivir y ser tratados. En fin, es una ley de dependencia muy interesante que, insistimos, que es el cuarto pilar del estado del bienestar. Bueno, pues esa ley que tenía un desarrollo de 10 años, con la crisis europea y la crisis española, que está acentuada por la burbuja inmobiliaria, hace que el gobierno del Partido Popular prácticamente a nivel nacional se cargue la ley de la dependencia. Pero nosotros en Castilla y León, aunque es el mismo partido, a través del diálogo social conseguimos blindar, digamos, el tema de la dependencia, y hoy en nuestra región es la región más avanzada y que en mejores condiciones tiene la protección a nuestros mayores, ¿no? Eso es una de las cosas que, sinceramente, más satisfechos estamos, porque bueno, es la gente más vulnerable, las personas mayores, y tenemos la aplicación de la ley de Zapatero en Castilla y León. Se está aplicando porque se dedica a fondos, es decir, la ley está en todo el Estado, pero las leyes, si no llevan financiación y si no se pagan, no valen para nada, ¿no? Aquí, si no es política sin economía, es otra cosa, es fundamentalismo, eso tiene que llevar dinero, y se dedican muchos fondos en Castilla y León al tema de la dependencia, y digamos, es la gran exhibición que hacemos todos, ¿no? Sobre nuestros mayores. Por lo tanto, protección a los mayores, renta básica de ciudadanía para los que están en cesantía, porque la crisis está haciendo mella en nuestro país. Por lo tanto, tenemos un proceso de diálogo social satisfecho. Empieza a ser una seña de identidad en Castilla y León respecto al conjunto de España. Ya en otras comunidades ya hablan del proceso de Castilla y León. Al partido que está en el gobierno le da réditos, a la oposición le molesta, a nuestros compañeros socialistas y demás partidos de izquierdas, de los cuales nosotros nos identificamos con ellos, pero les molesta que pactemos con el gobierno porque les desarma el discurso. Pero claro, el sindicalismo tiene que estar por encima de los gobiernos, es decir, lo que se trata es de que los trabajadores influyamos sobre los gobiernos y avancemos sobre los gobiernos, sean de derechas o sean de izquierdas, porque nosotros nos ocupamos de los trabajadores, los gobiernos se ocupan de los ciudadanos, que incluyen también a los trabajadores, que incluyen a las empresas, que incluyen a todos, pero nosotros somos los trabajadores y el gobierno de los trabajadores, por decirlo de una manera, y tenemos que negociar con los gobiernos, sean amigos, enemigos, simpatizantes o no. Y yo creo que es nuestra obligación como sindicatos. A la oposición le molesta, pero lo entienden y se lo explicamos, procuramos explicarles cada acuerdo para que lo sepan contar por nosotros, y si es posible para que se sumen a él y que de alguna manera hagamos el consenso político y social. Y sí hemos pactado bastantes acuerdos donde la oposición, el Partido Socialista y los partidos de la izquierda se han sumado al proyecto. Todos los que he comentado, la renta garantizada de ciudadanía, la dependencia, es decir, la ayuda a los mayores, la ley del diálogo social ha sido apoyada por el Parlamento autonómico por unanimidad, la han apoyado todos los partidos. Pero bueno, tiene ese pequeño problema no, lo entiendo perfectamente, pero bueno, nosotros seguimos para adelante y en esa parte, bueno, pues estamos satisfechos y seguiremos avanzando. Bueno, pues eso es más o menos en términos generales
cómo es el modelo español, cómo el sindicato está representado en las empresas, cómo se hace la negociación colectiva general para todos, cómo interviene en la sociedad y cómo negocia ante las instituciones. En líneas generales, yo que no soy un buen conferenciante, soy más un sindicalista de conflicto, pero bueno, yo creo que con eso puede valer, y luego si hay que aclarar alguna cuestión la aclaramos. Bueno, eso es la parte bonita. Siempre hay una tendencia cuando alguien cuenta algo o a dramatizar o a embellecer lo que hace. Bueno, luego está la parte de la realidad de la situación española, que ustedes seguro que lo conocen por los medios de comunicación, y porque estamos afortunadamente en la sociedad de la información y ya todo se sabe al minuto de lo que pasa en cualquier parte del mundo, ¿no? Bueno, la situación española no es tan trágica como la griega, pero la situación es realmente difícil, ¿no? Nosotros hemos sufrido la crisis económica internacional que ha habido, pero acentuada por el modelo productivo que teníamos en España, que estaba basado en nuestro crecimiento en el sector de la construcción. Se estaban construyendo 1 millón de viviendas al año, y eso era imposible sostenerlo, claro, y sobre eso se crecía hasta que pinchó con la crisis. Entonces a nosotros nos ha afectado la crisis internacional y la crisis del sector de la construcción, que ha mandado a 3 millones de trabajadores a la cesantía. Entonces estamos en una situación en estos momentos de prácticamente el 25% de la población en desempleo, en cesantía, y eso es una situación insostenible. Se están cronificando ya muchos colectivos, sobre todo y fundamentalmente el sector de la construcción, que son casi 3 millones de trabajadores, que muchos chavales dejaron sus estudios porque era ganar mucho dinero y dinero fácil, y luego otros ya que llevaban toda la vida, ahora ya no tienen empleo, y son personas que son muy difíciles de reinsertar, sobre todo ya los mayores de 45 años, en esta sociedad ya tan moderna y tan evolucionada, donde las nuevas tecnologías que traen mucho bien, hay gente que la queda descolgada, y hay un sector de la población que van a ser los damnificados de esta crisis, que no van a volver a encontrar trabajo. Y hay una bolsa de cerca de 3 millones de trabajadores, sobre todo trabajadores, que no van a volver a encontrar trabajo, del sector de la construcción fundamentalmente. Bueno, pues la situación en cuanto al desempleo es así. Ha aumentado el nivel de pobreza de forma extrema. Ahí la gente acaba los desempleos, las prestaciones por desempleo, y en el caso nuestro de Castilla y León van a la renta garantizada de ciudadanía, esta que hemos pactado en el marco del diálogo social, que son 425 euros. Y con 425 euros en España no se vive de ninguna manera. En fin, alquilar una vivienda te vale 300 o 400 euros, y en malas condiciones. No digo una infravivienda, pero una vivienda pequeña. Si tienes una familia, entonces hay una situación de pobreza importante en España que se está cronificando y que es muy difícil sacarla adelante. Luego, en el mundo laboral, el gobierno, bueno, nos ha hecho una reforma laboral que nos ha hecho mucho daño. Ha supuesto que los salarios en España hayan bajado en torno al 12-13%, dependiendo en qué regiones, más en nuestra región los salarios han bajado mucho, porque han bajado el sueldo a los empleados públicos también, y como nuestra comunidad es muy extensa y muchos empleados públicos por la dispersión territorial, entonces ha supuesto una mayor pérdida de poder adquisitivo. Se ha perdido mucho poder adquisitivo, es decir, los trabajadores hemos empeorado en salarios bastante, y en derechos también. Nos han reformado la negociación colectiva. Nosotros teníamos uno de los modelos más potentes del mundo de negociación colectiva, y a pesar de lo que he explicado antes, de convenios sectoriales de obligado cumplimiento para todos, hemos perdido cerca de 800.000 trabajadores que ya no tienen convenio colectivo, porque el gobierno les ha puesto fecha de caducidad. Antes un convenio duraba sine die, es decir, tenías cláusulas de incremento salarial automático, y aunque la correlación de fuerzas no fuera favorable,
o la patronal hubiera desaparecido como patronal, las empresas seguían, pero la patronal se ha desintegrado, el convenio seguía automáticamente. Bueno, pues ahora nos han puesto fecha de caducidad y un convenio al año muere. Y o haces uno nuevo o te quedas sin convenio. No es que los trabajadores le rebajen al salario mínimo interprofesional, es decir, si ganas 1.000 euros y te quedas sin convenio, no es que bajes a los 640, que es el salario mínimo, no, sino que los nuevos que entran en el sector ya no tienen convenio colectivo y van a salario mínimo interprofesional. Eso ya es un palabra que se llama ultraactividad, es decir, nos han quitado la ultraactividad, solo nos dan una vigencia de un año. O las empresas que prevean tener pérdidas no aplican el convenio sectorial. Bueno, pues esa es otra otra fuga de trabajadores y bueno, hemos perdido ahí cerca de 800.000 trabajadores que se han quedado sin convenio colectivo en este año fruto de esa reforma laboral. Se ha abaratado el despido y es más fácil. Ahora despedir es más fácil que antes y mucho más barato. Entonces eso debilita al movimiento sindical y desprotege a los trabajadores. Esa es la realidad. También ha habido un recorte en las políticas sociales de forma importante, ha habido un cambio constitucional por las exigencias del Fondo Monetario Internacional y es un país salpicado por la crisis, por la corrupción. Están apareciendo casos de corrupción, está impregnado por todos los lados, están en las cárceles presidentes de clubes de fútbol, está la Casa Real implicada, también sindicalistas, políticos, presidentes de comunidades autónomas, ministros. Es un cáncer extendido en nuestra sociedad que me cuesta decirlo, me duele decirlo, pero es así. Nuestro país en estos momentos está en esa situación y eso es un país que, por lo tanto, que está perdiendo credibilidad en los inversores, está perdiendo credibilidad ante el mundo. Y eso duele porque es tu país y duele porque no te fías de las instituciones. Y estamos en un proceso muy duro donde nadie se fía de nadie en estos momentos. Insisto que está metido hasta el tuétano en todos también en los sindicatos, en menor medida, pero también lo ha estado o está. Si tomamos medidas y los partidos están tomando medidas, pero las cosas ya han pasado, ¿no? Y ahora se están poniendo cosas para que no vuelvan a pasar. Y eso crea hastío, crea desconfianza, los ciudadanos se desincentivan. Y eso ha dado nacimiento a nuevos partidos que salen de la indignación y España ha roto el bipartidismo y hay nuevos partidos, nuevas ilusiones que vienen bien para regenerar la política y los viejos partidos están empezando a cambiar ya sus viejos métodos, a ser más transparentes y eso es un aliciente, la aparición de estos nuevos partidos, tanto por la izquierda como por la derecha, están apareciendo por todos los lados y significa que hay que pactar, que aquí en nuestro país no había el pacto, no había la cultura de las coaliciones, en fin, un gobierno casi siempre gana por mayoría absoluta, o los socialistas o los conservadores, ahora ya hay que pactar, eso introduce democracia, introduce más transparencia y por lo tanto los atisbos son buenos. Ahora ha habido elecciones municipales recientemente y bueno, pues digamos la izquierda no socialista, la nueva izquierda ha ganado en ayuntamientos importantes como Madrid, Barcelona, Valencia, Zaragoza, en fin, hay un nuevo aire que parece que bueno, el país se va a regenerar. Pero bueno, a pesar de todo eso, todavía mantenemos el estado de bienestar en términos generales. En fin, se ha deteriorado la sanidad pública, sí. Se han despedido a muchos empleados públicos, la sanidad ha reducido su calidad, pero seguimos teniendo sanidad pública, sanidad universal, gratuita para todo el mundo, con recortes para los inmigrantes y para los jóvenes también que no han trabajado, pero seguimos manteniendo el sistema, seguimos manteniendo el sistema público educativo, seguimos manteniendo el sistema de pensiones, aunque nos hemos visto obligados a hacer un pacto
alargando la edad de jubilación a los 67 años, progresivamente de aquí al, creo que es al año 2027, y mantenemos en algunas comunidades el tema de la dependencia, como es en Castilla y León, la ayuda a los mayores. Es decir, el estado de bienestar se ha adelgazado, pero se mantiene. El país ahora mismo está en una situación de crecimiento de a un ritmo del 3%, estamos creciendo más que en ningún país de Europa, pero se está saliendo de la crisis. Habrá que ver si es sostenible y si el tema de Grecia no afecta y no tiene un contagio en el resto de los países euros y sobre todo en el sur. Pero aunque se está creciendo y se está saliendo y se está generando empleo, no se está saliendo, la crisis social no se está saliendo. Como digo, la pobreza y el desempleo se está cronificando. El nuevo empleo que se crea es empleo muy precario, es empleo a tiempo parcial, es temporal, muy mal pagado. Con la reforma laboral las empresas sortean los convenios colectivos y no les aplican, donde el sindicato apenas llega. Es un trabajo muy precario. Entonces, claro, ahora con la salida de la crisis se va a dibujar una nueva sociedad, un nuevo modelo económico, que es el que los sindicatos estamos disputando en un contexto difícil por la cesantía, por la debilidad legal y la reforma que nos han metido, y también por el descrédito que nos ha salpicado por la corrupción. Pero bueno, estamos en esa pelea por crear en la salida de la crisis un modelo que se parezca al anterior, aunque va a ser difícil porque bueno, las instituciones mundiales, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Central Europeo y la Troika en general exigen más reformas, más liberalismo, y bueno, en esa pelea estamos. Pero bueno, el movimiento obrero siempre ha estado en esas, y aquí se está también en una situación difícil, y el sindicato también sigue peleando, y bueno, esa es la obligación. El sindicato es un elemento equilibrador de las democracias y un factor determinante en la distribución de la riqueza en las empresas, y ahí vamos a seguir estando y vamos a seguir peleando, ¿no? Y por acabar ya, hemos estado esta mañana trabajando con la UAS, con la universidad, pues estamos en un proyecto conjunto, la CUT de Valdivia y Comisiones Obreras de Castilla y León, de intentar introducir digamos, el tema del sindicalismo en la universidad, desde el punto de vista científico, analizar, investigar, conocer el papel que los sindicatos jugamos en la sociedad, que se pueda eso en el proceso educativo de los estudiantes trasladar, que la sociedad, que los empresarios, que los sindicalistas, que los ciudadanos en general puedan conocer el sindicalismo analizado correctamente, y a través de los docentes poder enseñar y explicar el papel que juegan los sindicatos en la sociedad a través de un título propio y una serie de cosas que ya esta mañana hemos hablado en 2 o 3 ocasiones, y que bueno, podemos desarrollar más. Pero bueno, yo creo que el objeto principal, según me comentaba, era explicar un poco la situación española y el modelo sindical español, que es el que yo os he comentado, y aquí me quedo. Ok. Gracias, Vicente. No sé si hay alguna consulta. Sí, si le entendí bien, usted señaló que la negociación en España se hace sectorialmente, y a pesar de que ustedes puedan tener una cantidad de afiliados, los no afiliados en esta negociación reciben exactamente los mismos beneficios que los que estaban, digamos, en esta filial. ¿Qué le parece? Necesito, digamos, su opinión. ¿Qué le parece lo que está sucediendo en nuestro país? Nosotros todavía estamos en la reforma laboral, pero hay una propuesta en que aquellas personas que negocian, solamente ellos reciben los beneficios, y se les niega a los que no están afiliados, cosa que actualmente sí sucede. O sea, con la reforma actual, con lo que tenemos hoy día, las empresas extienden sus beneficios a quienes no están afiliados al sindicato. Me gustaría saber su opinión, digamos, en términos de qué le parece. Yo sé que usted dice que el sistema suyo, digamos, no lo va a comparar con ninguno, ustedes están conformes con el que tienen,
Pero me gustaría saber su opinión al respecto. Hombre, es meterme un poco en la posición sindical del sindicato en Chile, en la CUT, y yo no quiero invadir espacios. La CUT será quien tenga la opinión. Su opinión nada más. Bueno, yo estoy conforme con el modelo que tenemos. Nos parece que el sindicato es un medio, no es un fin, y que el sindicato es un instrumento para los trabajadores, y que tenga afiliados o no, lo importante son los trabajadores, no que te paguen una cuota. Ese es mi modelo, es el que me gusta y me parece que es la función de mi sindicato, pero aquí lo que diga la CUT es lo que nosotros apoyamos. Ahora no sé si permite que la CUT opine. No sé si le interesa la opinión de la CUT. Obviamente, por favor, me encantaría. Muchas gracias. Bueno, un orgullo especial de estar aquí en nuestra casa. Soy funcionaria de más de 36 años aquí en la Universidad Austral de Chile, y tenemos entonces la academia y tenemos al gobierno. Entonces esta acogida es maravillosa nomás, y ojalá logremos esto de tenemos un trabajador de España que también orgulloso que esté aquí, y que podamos los trabajadores expresar nuestra opinión y ser escuchados. Nosotros queremos la visibilización nuestra y poder sentarnos a conversar con todos ustedes, colegas, amigos, compañeros, empresarios. Queremos tener esa oportunidad. Hemos tenido buenas experiencias ahora último de conversar con empresarios, y ellos con ganas de seguir conversando con nosotros, y eso nos gusta mucho. En relación a lo que usted comenta, no es que se le niegue, así no es tan taxativo. Lo que se pretende hoy es potenciar el sindicato, es decir, porque podríamos negociar, y nosotros como sindicato es ser interlocutor, es decir, en vez de que estén 600 trabajadores, 900 o 1000 trabajadores, 900 que somos el sindicato de la Austral, de ir uno por uno a conversar con la empresa, es que tenga el interlocutor válido, que somos los dirigentes sindicales, para los cuales tenemos cierta información que a lo mejor no tiene el uno por uno y sería más engorrosa la negociación con el empleador. Solo queremos eso. Ahora, hoy se extiende los beneficios, ¿no es cierto? Pero lo que se pide aquí es que conversen con nosotros, los dirigentes, los que representamos, los que fuimos elegidos para ello, y nos digan qué les parece si este caballero que no está en el sindicato hoy tenga estos beneficios, sí o no. Nosotros, dirigentes sindicales, no somos perversos, somos solidarios. Seguramente vamos a decir, está bien, pero nosotros vamos a invitar a esa persona que es conveniente estar en el sindicato por los mismos beneficios. Es solamente eso, no es, eso no es. Eso quería decir. ¿Alguna otra consulta? ¿Pregunta? Al fondo. Buenas tardes. Quisiera, por favor, si acaso, puede ser más explícito respecto del sistema previsional. Y habló usted de la renta garantizada. ¿También hay una renta garantizada para el jubilado? La renta garantizada que nosotros hemos acordado con nuestro gobierno regional es hasta de los 21, 22, hasta los 65. Porque a partir de esa edad se entra ya en el sistema de pensiones, en el sistema público de pensiones, con unas pensiones que se acordaron con el gobierno de España hace 35 o 40 años, que son las pensiones no contributivas para aquellos que no tienen derecho a una pensión porque no han tenido los años de cotización suficiente. La Seguridad Social le pagaba una pensión no contributiva. Ahora estamos en un proceso de que queremos que las pensiones no contributivas, a esos que no han cotizado o no han cotizado lo suficiente, eso lo pague el Estado con presupuestos del Estado y no lo paguemos con los fondos de nuestra hucha de la Seguridad Social. Nuestra hucha de la Seguridad Social pagamos los trabajadores y pagan los empresarios. Los dos pagamos a la hucha.
metemos dinero a la hucha para luego tener nuestra pensión. Y lo que decimos es que tanto los funcionarios, empleados públicos, como las pensiones no contributivas que vayan a cargo de los presupuestos generales del Estado, ¿no? Y a nosotros dejarnos este sistema, que estamos satisfechos con nuestro sistema público, aunque hayamos tenido que retrasar la edad de jubilación, pero bueno, en fin, el mundo es así, hay que pactar, preferimos pactar y bueno, también la gente, en fin, nos vamos muriendo más tarde, afortunadamente, y bueno, y los ingresos son menores, entonces hay que alargar la vida laboral, porque queremos tener un sistema, queremos que nuestro sistema dure mucho tiempo. Entonces preferimos reducir un poco nuestras condiciones, pero que dure para las próximas generaciones. Entonces nuestras apuestas son para proyectos de 25 o 30 años se vayan asegurando las pensiones. Y por eso hemos hecho ahora esta reforma de alargar hasta los 67 años en el 2027, creo que es. Y la renta garantizada de ciudadanía, como digo, es para los que no tienen ingresos y son 425 euros. Si son dos personas, es decir, una pareja, pues se incrementa 80 euros. Si tienes un hijo, se incrementan otro hasta un tope de 700 euros para cuatro miembros o 5, no recuerdo las cifras exactas. Y esa es una cuantía que dura mientras dure la situación. Si cuentas desempleo, dejas de percibirlo. Y la otra pregunta, no sé o eran las dos ya. El sistema de pensiones. ¿Cómo era el sistema? Sí, es un sistema como el nuestro que tenemos acá, que es capitalización individual o un sistema No. Es de reparto. ¿Alguna otra consulta? Sí, yo quiero todavía aclarar una cosa, digamos, que usted dijo, solamente para aclararlo. Ustedes cuando negocian sectorialmente, negocian en realidad con el gobierno, no con las empresas. No, con la asociación patronal. O sea, entonces hay una asociación de todos los, digamos, desde el punto de vista industrial o de empresa, digamos, que negocian con ustedes por ramas. Por ramas. Y ahí también me llama la atención una cosa que, si es que entendí bien también, que ustedes tuvieron una reforma y a través de esa reforma ustedes perdieron una serie de beneficios. Me pregunto, ¿por qué ustedes permitieron eso, digamos, desde el punto de vista, cómo? Hicimos una huelga general, pero no nos hizo mucho caso el gobierno y mantuvo la reforma. Es decir, han hecho una reforma laboral el gobierno en el 2012, que nos abarataron el despido, facilitaron el despido y tocaron la negociación colectiva. Con eso, poniéndole fecha de caducidad que yo decía, el convenio se muere al cabo de un año, sectorial o de empresa, da igual. O si hay una previsión de pérdidas en la empresa, tienes derecho a descolgarte del convenio, es decir, pedir una autorización, justificar que la previsión es perder en la empresa, disminuir las ventas y por lo tanto no aplicar el convenio y bajar los salarios. Y eso está endiablado, es un arma endiablada, porque si realmente vale descolgarte de un convenio para salvar la empresa, pues oye, lo pactamos. Oye, la situación de la empresa, la crisis y tal, es tremenda, hay que bajar los salarios, hay que congelar los salarios, no despedimos a nadie, bueno, pues lo pactamos. El problema es cuando las empresas utilizan eso para obtener más beneficios. Claro, entonces ahí el gobierno de derechas, el gobierno Rajoy, ha hecho una reforma laboral, nos ha hecho mucho daño, nos ha hecho retroceder muchos años de conquista. Hicimos una huelga general, se paró todo el país, pero no hicimos dar marcha atrás al gobierno. Lo intentamos. ¿Y la otra pregunta cuál era? Perdona. No, era el tema de la negociación sectorial. Nosotros nos organizamos, como he contado antes, por federaciones, sectores, todos dentro de cada mismo sindicato, y los empresarios lo hacen igual también, se organizan sectorialmente y luego tienen una organización territorial, digamos, en cada provincia. Por ejemplo, en Valladolid, donde estoy yo, la ciudad donde estoy, Confederación Vallisoletana de Empresarios, que es el órgano territorial, y luego en su seno están
la Asociación de Empresarios de Gasolineras, la Asociación de Comerciantes, la Asociación de cada uno de los sectores del metal. Tal. Entonces, esas asociaciones sectoriales son las que negocian con nosotros, con nuestras federaciones, con la Federación de Gasolineras, con la Federación del Metal. Entonces, aunque no tengamos afiliados, la ley ya nos otorga, por ser más de 10%, la legitimidad legal para firmar. Entonces firmamos con los empresarios. Los empresarios tienen que tener también una legitimidad, y es que tienen que tener asociados al menos al 10% de las empresas y estas a su vez al 50% de los trabajadores, que casi ninguna lo suele tener, pero nosotros no les pedimos la certificación, porque si no lo tienen, nos quedamos. Entonces, nosotros les reconocemos como contraparte, y ellos a nosotros ya de facto por la ley, y firmamos un convenio colectivo y es de aplicación. Ahora ya con caducidad y con el descuelgue de las empresas, con la trampa y tal. Pero, y si no hay asociación empresarial sectorial, la territorial, la que aglutina todas, está legitimada para pactar con nosotros también. ¿Buena otra consulta? Alfonso. En relación a esa negociación que hizo el gobierno, donde se perdieron beneficios sindicales, está un poco relacionada con una presión que hizo el Fondo Monetario Internacional para que fueran al rescate de España, como lo que pasa ahora con Grecia. Sí, fue una de las múltiples peticiones del Fondo Monetario Internacional, las necesarias reformas de España para bueno, entre otras cosas, para el rescate bancario. España está rescatada, el gobierno no lo reconoce, pero hubo un rescate a los bancos, que no cuenta como déficit, pero hay que pagarlo y tenemos que pagarlo el Estado. Vamos, sí, España. Entonces fue una de las exigencias, era una reforma laboral, que al poco de hacerla siguen pidiendo otra reforma laboral, están pidiendo más flexibilidad en la contratación y más flexibilidad en el despido. Pero bueno, ha habido reformas en todos los campos. España es una nueva, han tocado las instituciones de todo tipo, los ayuntamientos, las entidades locales, han pegado un repaso, que han aprovechado la coyuntura, tienen mayoría absoluta el gobierno, y la crisis les ha favorecido para hacer reformas que de otra manera posiblemente no las hubieran hecho. Hubo un gobierno de derechas antes, el gobierno de Aznar, que no hizo prácticamente ninguna reforma, ¿no? Hizo alguna laboral, nosotros hicimos una huelga general y rebobinaron, y no hubo grandes reformas. Pero ahora el Partido Popular, aprovechando la crisis, aprovechando las exigencias del Fondo Monetario Internacional, ha ido mucho más allá de lo que le pedían, y ha hecho su política que en otros momentos no las podía hacer, y ha aprovechado esa coyuntura para hacerlo, y nos han fastidiado, pero resistimos, ¿no? ¿Qué pasa con los trabajadores no sindicalizados, los llamados a huelga? ¿Participan en las huelgas? Sí. Normalmente sí. Cuando son huelgas de empresa, las huelgas participan. Es que sindicalizado... ¿Participan voluntariamente? Sí, las huelgas suelen ser muy participadas. En las grandes empresas, el sindicalismo en España no está en crisis. No está en crisis. En las empresas el sindicalismo está en plenitud, como siempre, no hay problema. Estamos en crisis un poco los sindicatos por la corrupción que nos ha salpicado y la debilidad que nos ha dejado la reforma laboral en la negociación colectiva sectorial, que es, como digo, la casi totalidad de los convenios se hacen en los sectores. Pero el sindicalismo no está en crisis, por lo tanto las llamadas a la huelga suelen ser secundarias. Lo que pasa que la situación tan fea del país nos hace a nosotros ser mucho más prudentes a la hora de convocar huelgas, porque la gente tiene miedo, hay mucha cesantía, más facilidad para el despido, la gente tiene más miedo, entonces pero bueno, se sigue haciendo huelgas. Hemos hecho huelgas generales, a este gobierno le hemos hecho 3
al gobierno del PP. O sea, no llevaba un año y ya le hicimos 2. Bueno, en fin, ahí era muy dura la situación, ¿no? Eran despidos, cierres rápidos, reformas laborales. Hicimos 2 huelgas en 11 meses, en menos de un año le hicimos dos huelgas generales. Pero bueno, ahora ya se ha entrado en otra senda y bueno, hay una posibilidad de estamos llegando a pequeños acuerdos, y ahora que ya se acercan las elecciones, que va a haber elecciones, el gobierno está bajando un poco, está mostrando más su cara amable, y las elecciones son en junio, ¿no? Bueno, pues las huelgas, la gente participa y no hay ¿cómo se llama aquí? Reemplazo, no. Está prohibido los esquiroles, el esquirolaje, que lo llamamos, tono despectivo, lo llamamos nosotros, no está permitido en España, ¿no? Y no hay esquirolaje. Es decir, le puede... es vergonzoso. Un esquirol es una palabra para alguien... en fin, no está permitido. Esquirol se llama al que, perdón, corrijo, o preciso, esquirol se llama al trabajador que no secunda la huelga. Le llamamos esquirol. Desertores, puede ser. Desertores. Pero el reemplazo no está permitido por la ley, ese no está permitido. Sí, hacía esa pregunta a raíz de la pregunta que hacía el colega de esto de poder negociar a través de, digamos, para todos los trabajadores. Porque en Chile hay 2 instrumentos que emplea la empresa muchas veces para debilitar a los sindicatos. Una es extenderle a los trabajadores no sindicalizados todo lo que obtenga el sindicato. Entonces nos encontramos con casos que gente que pelea en contra del sindicato, sí, y en esta misma universidad nosotros lo hemos pedido, ¿no es cierto? En esta universidad hay gente que por peleas del sindicato de académicos de la universidad recibe premios de $1 millón por algunas cosas que se hacen, por productividad, digamos. ¿Ya? Personalmente yo le he pedido a esas personas que están en contra del sindicato que, como reciben eso y eso es producto del sindicato, desde el punto de vista de mis valores, si yo no estoy en el sindicato debiera devolverlo, ¿no es cierto? Bueno, ellos no lo hacen. Entonces esto fomenta, especialmente en sindicatos como estos, la no afiliación al sindicato, porque yo recibo los mismos beneficios y no pierdo tiempo, digamos, entre comillas, estando en el sindicato. ¿Ya? Recibo solo los beneficios, ¿ya? Pero no hago los sacrificios ni cumplo con el deber ciudadano de pertenecer al sindicato. Y por otro lado, ¿no es cierto?, la otra herramienta que se emplea es formar otros sindicatos apatronados, llamamos en Chile, ¿ya?, que rompen, digamos, la unidad sindical, ¿ya?, la unidad de los trabajadores. Entonces en Chile nos parece malo de que no todos los trabajadores estén en el sindicato y que se pueda extender los beneficios. Creemos al revés, ¿ya?, de que los beneficios deben ser para el que los pelea. El que no quiere beneficios no está en el sindicato y no los recibe. Y así lograríamos mayor sindicalización. Se emplean otras tretas en Chile, digamos, que es cobrar una alta cuota de sindicalización, ¿ya?, y después devolverle a los afiliados, ¿no es cierto?, parte de esa cuota que han pagado, ¿ya? Y a los no afiliados no se les devuelve porque no están en el sindicato y ellos tienen que pagar un porcentaje de esa cuota. Pero por eso la experiencia de ustedes es valiosa para nosotros, pero no sé si es aplicable en Chile, que tenemos una baja sindicalización. Nosotros también tenemos baja sindicalización, pero como decía, pero bastante fuerza en los votos. En España hay ahora mismo, bueno, estamos en un momento donde se está discutiendo este tema de, nosotros lo llamamos el canon de negociación. En nuestro sindicato es un debate aún no resuelto, hay opiniones variadas, donde nuestro sindicato dice, unas personas dicen que por ley hay que obligar a que los no afiliados paguen una cuota cuando se les negocia el convenio. Es decir, hacemos un convenio de peluquerías, por seguir el mismo ejemplo, si no están afiliados, como lo ha negociado el sindicato y ha puesto a sus personas, a sus expertos, a sus sindicalistas, a sus abogados al servicio de ese colectivo, que pague una cuota una vez al año, digamos, una cantidad tanto alzada que sea, de la cantidad que sea, no está definida, es decir, que pague al sindicato por el esfuerzo y el trabajo que hace a ese colectivo. Bueno, eso en el sindicato no se ha tomado ninguna decisión
si sí o si no. Es un debate eterno, llevamos toda la vida con ello. Pero ahora y en estos días, en estas semanas, el gobierno ha puesto encima de la mesa la posibilidad de ser el gobierno, por eso que decía antes la cara amable que viene en las elecciones, está poniendo la posibilidad de pagar a los sindicatos y a la patronal una cantidad anual, una financiación a fondo perdido por ese concepto. Es decir, ustedes negocian, ¿cuántos hay? Creo que 8.000 convenios en España. Ustedes negocian 8.000, hacen unos cálculos y pues, tanto dinero a la patronal, tanto dinero a los sindicatos por cumplir esa función social y constitucional, porque es nuestra obligación. Se está en esos momentos en ese debate de pagarnos a los sindicatos y a la patronal por hacer esos trabajos y esa función de negociación. Lo hacen también porque hay elecciones y porque hay otra cuestión, y es que la formación de los trabajadores la estábamos haciendo los sindicatos y la patronal, el sistema de formación, porque cotizamos, todos los trabajadores de España cotizamos un 0,10 de nuestra nómina a un fondo de formación que gestionamos los sindicatos y la patronal. Y bueno, pues ahí de nuevo la odiosa palabra de la corrupción ha salpicado algunos lugares con ese tema, fundamentalmente de la patronal, fundamentalmente del otro sindicato que no del nuestro. No está bien eso de hablar mal del vecino, pero es un dato real, está ahí, es contrastable. Entonces todos esos asuntos han ensuciado, entonces nos van a quitar a los sindicatos y a la patronal de los procesos de formación, que yo creo que es un grave error, creo que también que no lo hemos hecho bien, y nos van a dar dinero por el tema de la negociación colectiva. Eso está en esos momentos encima de la mesa, en estos días, vamos. Por razones ya de hora, yo creo que lo dejamos hasta acá. Queremos agradecer a Vicente su presentación, agradecer también la presencia de la Seremi del Trabajo, la señora Ana Sáez, que no lo había mencionado, a Virginia, ¿no es cierto?, como presidenta de la CUT provincial, bueno, y a todos ustedes que por supuesto han venido a participar en esta conferencia. Muchas gracias. Gracias.